Todo lo que sabemos de GTA 6, comenzando por el supuesto crecimiento de pelo. Esto gracias a unas imágenes que nos pueden hacer la idea de cómo se verían estos personajes, ya que al igual que en GTA 5, pero con la diferencia de que aquí sería más avanzado este mismo sistema. Podremos ser rastreables solo en el juego. ¿Para quién? Para la policía, ya que el sistema de búsqueda será diferente al de sus antecesores, ya que el siguiente GTA será mucho más avanzado, desde la policía que no solo podrá rastrear tus placas y patente, haciendo que pintar el auto sea completamente estúpido, sino que tendrás que robarte otro auto para probablemente escapar, pero quizás aún sea reconocible, pero no tanto como el mapa. Para escapar de la policía, el mapa será muy importante. Debo estar mostrando imágenes del equipo actual de filtradores y gente dedicada a la cartografía, donde te muestran en 3D y hasta en la actualidad cómo sería el mapa tomando como referencia las filtraciones, el tráiler y datos de la vida real, que ayudarían a conocer el avance de este mismo. Como un ejemplo te puedo mostrar cómo levantan los puentes, y esto puede ser una de las tantas temáticas o maneras que pueden realizar para limitarlo realísticamente. Seguido de esto también tendríamos los famosos edificios centrales. Si hablamos del mapa, hay un punto y un apartado bastante interesante que todos están hablando. Hey, ¿qué tan realistas serán los edificios? Y pudimos ver en el tráiler parte de esto, con el famoso efecto parallax. En la edición definitiva se podía ver. Esto genera una ilusión óptica que nos hace pensar que todo el ambiente está vivo. Esto no quiere decir que todos sean entrables, pero sino dinámicos. Esto en su momento en GTA 4 lo que más llamó la atención, pero hablamos de una gran parte de la ciudad, y sí, en parte es posible y gracias a la nube. Hay una manera de hacer que todos los juegos demoren mucho menos en cargar ciertas texturas, por lo que entrar a ciertos sectores o lugares en tiempo real sería uno de los factores más importantes a destacar de este motor. Ese es el guardado en la nube, según una patente de Rockstar que fue creada por el año 2021. Esta misma dice que gracias a conectarse a la nube, todas las IAs que controlan el juego, peatones, tiempo, dificultades, eventos aleatorios, explosiones y mucho más, pueden ser generados de acuerdo a esto. En otras palabras, Rage 9 o el nuevo motor gráfico de Rockstar no solo tendrá la capacidad de generar texturas y realismo a nivel visual, que es algo que hoy en día todos los videojuegos pueden lograr, sino también pueden lograr conectar a una nube para usar esta información y hacerlo menos predictivo, como las misiones. El sistema de misiones ramificadas con múltiples finales es una de las principales cosas que se descubrieron en las filtraciones de GTA 6. No sé si logran observar esta overlay de tradiciones con un NPC, pues bueno, esto podría permitirte tener la libertad de tú decidir cómo haces una misión, un atraco, etc. Ya que si quisieras hacerlo en sigilo, lo haría todo de esta manera, o un poco más sutil. Hasta tratarías que las comunicaciones no funcionaran en ese momento. Por lo mismo, puedes registrar estos mismos. En resumen, las misiones probablemente tendrán un objetivo, pero tú como logres ese objetivo, ya sea en sigilo, a lo loco o de otra manera, dependerá completamente de cómo continuará y será la historia futuro, al igual de lo que hagas en el mismo, como el sistema de combate realista y satisfactorio. Pudimos ver ciertas animaciones y dinámicas que hablaremos más a fondo, pero como pueden ver en estas fotos muy censuradas en las filtraciones más recientes, se encontraron detalles de cómo los personajes caminaban, se agachaban en una situación de combate, además de que la policía inicialmente no te disparaba a matar, sino más bien a las piernas, para hacer que tu movilidad se perdiera gradualmente, cosa que finalmente hiciera más difícil el escaparse en una cantidad baja de estrellas. En los primeros puntos te expliqué esto más a fondo, pero en resumen sería parecido al realismo de GTA 4, salvo la diferencia que si hay muchos peatones o NPCs, probablemente la policía no piense en dispararte. Pero si hablamos de una cosa muy importante para escaparnos, estas serían los autos, una amplia variedad de vehículos personalizables. Este punto fue abordado más a fondo anteriormente, pero en la época de los 80, o en específico en esta época donde estará ambientada GTA 6, permitirá tener autos clasiquísimos como lo que te estoy mostrando en pantalla, también muchos relacionados a GTA 5. Pero no solo esto, sino también la posibilidad de disfrutar interiores y otras cosas que se vieron en las filtraciones como el Ferrari Testarossa, Lamborghini Diablo y motos clasiquísimas de Vice City. Pero el clima también es importante, por esto además tendrá un sistema de clima dinámico y efectos atmosféricos impresionantes. Parte de esto lo pudimos observar en el mismo tráiler y en un video anterior, pero esta fue una de las primeras filtraciones de GTA 6, ya que un supuesto trabajador de Rockstar compró licencias por una inteligencia artificial y un nuevo sistema meteorológico para videojuegos. No tendría más detalles respecto a la patente, pero se puede deducir que quieren afinar cada detalle del juego al igual que el clima, dependiendo de la ubicación del mismo jugador, como pudieron ver y como les estoy mostrando ahora mismo. Y también, al parecer, esto nos llevaría a posiblemente tener una carrera criminal con elecciones morales. Hasta el momento no hemos tenido tantos detalles de la campaña, más a fondo de Lucía. Como te dije hace poco, va a ser súper importante tomar las decisiones correctas en el momento correcto, ya que esto dependerá qué tan bien te podría ir en el juego, qué tanto puedes ser perseguido a nivel de la policía y pues qué tanta presión tengas a la hora de realizar un atraco, ya que la personalización avanzada de personajes con múltiples opciones lo vimos anteriormente, pero esto también lleva a la investigación y reconocimiento de patrones de vestimenta, al igual que los vehículos y todas estas personalizaciones que vimos anteriormente.
actualmente. Una de las pruebas que afirman todo lo que te he comentado sería la primera filtración, ya que por allá del año 2016, un 2 de abril, en GTA Forum salió a la luz en una noticia que mencionaba diversos insiders de la comunidad que tuvieron acceso a un documento escrito que era nada más y menos el mismo Dan Houser en 2012, en un documento donde hablaba respecto a GTA 6, que iba a ser enfocado en Miami, con una historia estricta con personajes programados, con niveles con una ambientación totalmente ridícula y mucho, pero mucho más. También la posibilidad de viajar a muchos lugares de la TAM, cosa que claro, por lo que te he estado comentando actualmente no tiene tanto sentido. Pero por allá en el 2017, un doble de riesgo y actor de captura de movimiento, Tim Neff, incluyó en su currículum que había colaborado con GTA 6. Además mencionaba otras participaciones en proyectos como GTA 5 y Red Dead Redemption 2. Posteriormente la página desapareció y este mismo tipo desmintió todo que pues no era nada realista. Lo importante por qué te estoy comentando esto, porque este proyecto tenía un nombre clave y llamativo, llamado Project Americas, que este proyecto se llamaba de esta manera ya que al parecer tenía un enfoque no solo en Vice City o Miami, sino también la posibilidad de viajar a muchos lugares de la TAM, es decir, Colombia y al parecer también México. Por esto mismo Cayo Perico se inspiró muchísimo en lo que te estoy comentando, y parte de este proyecto clave tenía el Project Americas, y por esto ese mismo proyecto clave se llamaba de esta misma manera. Según información que te estoy comentando a través de un insider, conocido como They Know, publicó un video que abordaba la información exclusiva, por una fuente anónima, acerca del desarrollo de GTA 6. Este medio aseguró que la fuente les proporcionó información personal que les dio confianza necesaria para hacerla pública. Obviamente en ese momento pues no teníamos ni el tráiler ni tanta información, por lo cual mucho de esto pasó desapercibido. Pero esto es importante tomarlo en cuenta, porque probablemente la historia y los personajes se desenvuelvan de esta misma manera. Es aquí donde volvemos de nuevo a lo que ya tenemos confirmado de los personajes y la famosa Lucía. Esta fue descubierta hace poco por muchas razones, la principal su cuenta de Instagram, ya que fue puesta en privado en conjunto sus publicaciones por la cantidad de gente que la veía, pero también por esta entrevista. Como pueden ver, esta misma al parecer es Maniele Pérez, que sería su nombre real, es brasileña y ha participado en muchos programas gringos y papeles de actuación. Lo importante no son solo sus papeles, sino lo que dijo en esa entrevista. What I'm doing right now is big, but NDA. Lucía al parecer tuvo que ir a un lugar mentalmente de maltratos y abusos, lo que nos dice que GTA 6 podría tener un contexto de su historia en específico con esta problemática, donde nos comentaba que ella tenía un papel en la cual no puede hablar mucho, que le dieron cierta libertad de decir todo como ella quería, con su respectivo acento. No solo con esto ya podemos deducir que ella será Lucía, por su respectivo acento o carácter latino y por los contratos de confidencialidad. Sumado a esto también, comenta ella cómo ella logra generar lazos de confianza a través de que este personaje a medida crece, por lo cual esta parte del final del tráiler donde dice Trust, Bad luck, I guess. You did a voiceover on Grand Theft Auto. No, I haven't. Trust. o en español sería confías, puede tener un gran impacto y gran parte de esta misma historia puede desencadenarse en el factor de confianza. Problemas de los mismos, por lo mismo el trasfondo de este personaje al parecer viene lleno de problemas muy fuertes en la actualidad, cosa que considero puede ser un gran acierto para el mismo personaje, pero sobre todo nos puede decir más o menos en qué se va a desenvolver la historia, y que el factor de confianza será uno de los más importantes a la hora de desarrollar este mismo videojuego. Pero si hablamos de Lucía también tenemos que hablar de Jason. Ok, de Jason no se ha confirmado casi nada, aparte de lo que vimos en el tráiler, pero unas cuantas filtraciones y cosas nos pueden decir un poco más acerca de este mismo. Si hablamos de su vestimenta y también su manera de tomar el arma, muchos no entenderán esto, pero sí un poco por su vestimenta y manera de tomar el arma. Muchos no entenderán esto, pero en el frame que vimos al final nos puede decir que Jason al parecer es un ex policía de la DEA. ¿Cómo dirás tú? Esto por su manera precisa de tomar el arma, ya que como ven en esta imagen, los policías y profesionales que toman el arma de esta manera comúnmente lo hacen cuando tienen experiencia y están muy bien entrenados, por lo que esto nos puede dar una pista de la historia de Jason, además del mundo en el que se desenvuelve. Pero por si esto fuera poco, también en el artwork podemos ver como Jason tiene unos pantalones con el estilo de la DEA, con las operaciones de sustancias del mismo lugar, por lo cual esto es una pista o refuerza esta misma teoría que te estoy comentando, lo cual claro, tendría sentido creo completamente, no solo por esto sino también por las filtraciones, y que parte del código fuente que se filtró por 2021 y hace poco era básicamente el mismo de GTA 6 con unas cuantas modificaciones, donde se mostraba parte de las actividades del juego, en las que nos encontramos muchas con el enfoque de tener puestos de negocios relacionados a estos mismos, que claro, mucho de esto se reutilizó porque anteriormente GTA 6 tenía otro enfoque y que pueda ser reutilizado para el modo online o el modo libre, pero el único personaje directamente relacionado a este mundo es Jason actualmente, sumado que en su caso quizás la historia tenga un enfoque en lo poco que ganan los policías o alguien ejerciendo su cargo y la gran cantidad de oportunidades. Es aquí donde supongo se meterá en este mundo y conocerá a Lucía, sumado al mundo policial. Yo lo veré en un inicio, pero la policía en este videojuego será bastante importante, no solo a nivel de realista, sino también a la historia, y como ven actualmente en GTA Online, están empezando a generar la importancia este agregado, agregando autos de policía, hasta dejando modificarlo, cosa que no era común anteriormente, y según el lore del juego, pues no tiene tanto sentido al parecer, excepto en el online, y al parecer que muchos
de lo que se está agregando en la actualidad quiere ir por este camino, donde se prueban o muestran ciertas cosas que veremos más adelante en la siguiente entrega. Pero si hablamos de policías y filtraciones, también tenemos que hablar del tercer personaje. Esta es una teoría de las tantas mencionadas sobre este tipo. Ahora tú dirás, puede ser cualquier frame, a lo que yo consideraría cierto en primera instancia, pero en un video que hice anteriormente de más de 500 filtraciones que te recomendaría ver, vimos hace mucho un personaje clave llamado Wiman, que estaba clasificado como importante, que al parecer según las filtraciones iba a ser un mecánico reparador de vehículos, que iba a darle misiones a uno de los personajes principales y que formaría parte importante de la historia. Se dice que este supuesto y muy importante personaje llamado Wiman, según lo que decían en este documento, que podía ser un fabricante de automóviles o simplemente alguien que Lucía o Jason conducen a un nuevo vehículo. El punto es que este al parecer estaría conectado a la historia de una otra manera. También este mismo lo vimos en el frame de uno de los videos de filtraciones. Si logran recordar el personaje de Jason, pues estaba probando o siendo testeado en una especie de garage donde se agachaba y lo veía en unas cámaras. Obviamente no tenemos tanto detalle y esto simplemente sería pura especulación, al igual que teorización. Pero obviamente te vuelvo a repetir que en el tráiler se vieron cosas que recalcarían esto muchísimo más. Ahora bien, algunos dicen que este personaje podría ser importante con una especie de ruptura o problemas amorosos, que como repito, no sé hasta qué punto sea esto realmente confirmado, pero sí te puedo confirmar que el tema de la confianza va a ser un punto fundamental en la siguiente historia del videojuego, y sobre todo, también a la hora de modificar y tunear vehículos. Lo hablamos anteriormente, sí les comenté que los vehículos iban a ser importantes a la hora de escaparse, pero aquí es donde muestro las fuentes y las licencias y las patentes de Vice City Custom. Hace muchísimos meses investigué esto y es completamente verídico, y es que las licencias de la misma Rockstar Games y la base de datos de Estados Unidos, que es completamente pública, se encontraron Vice City Custom, que hacía alusión a una especie de garage estilo GTA V. Obviamente esto en su momento no tenía contexto, y fue antes de que saliera el respectivo tráiler de GTA 6, por lo cual que hubiera una patente de Vice City Custom nos hacía alusión a simplemente una patente de protección. El tema es que esta patente nos da mucha información respecto al contexto que podría tener el mismo videojuego, cosa que también vimos en el tráiler y lo estamos observando actualmente, ya que la modificación, tuneo y una especie de personalización de vehículos será algo importante, sobre todo en los sectores de Vinewood. Por lo mismo, un personaje especializado en esto mismo o en la modificación de vehículos podría ser fundamental para la historia. Ahora tú dirás, ok, a mí también me gusta modificar vehículos, pero no creo que sea tan importante, pero es importante a la hora de escaparse, como te comenté en un inicio. En el caso de GTA V usaron esta misma variante, es decir, Michael comúnmente era el pistolero o la persona que piensa, Trevor el loco o alguien más agresivo para desafíos de alto calibre, y Franklin se centraba más en los vehículos y a la hora de rescatar los mismos personajes, por lo cual veo factible querer repetir estas mecánicas o este mismo enfoque, sobre todo si parte del videojuego se centraría en robos. Y como te comenté anteriormente, ¿qué necesitas para hacer un buen robo? Obviamente escaparte en un buen vehículo, cambiarle las placas y hasta pintarlo, y si bien el auto que escapa a Lucía y Jason al final del tráiler literalmente es uno muy deportivo y hasta tuneado. Algunas personas en Twitter vieron que la huella que dejaba el mismo vehículo en el asfalto pues era una manera realista de demostrar lo bien realizado que estaba este mismo. Ahora bien, esto simplemente es una teoría, pero lo que te comenté anteriormente tiene mucho sentido y razón en mi sincera opinión. Pero hay algo que también está confirmado y es parte del online, y son los dominios web de GTA Vice City Online. En 2009, Take-Two registró varios dominios, entre ellos gtaviceCityOnline.com y gtavi.com. También adquirieron GrandTheftAuto6.com en 2005. Algo común dado que posee los dominios de todas las entregas de GTA, incluyendo el 6, el 7 y hasta el 8. Sin embargo, no fue hasta marzo de 2020 que Take-Two actualizó el dominio de GTA Vice City Online, además de la página oficial. Esto es un dato curioso pero 100% confirmado, de que la página oficial de GTA 6 ya está disponible, pero casi nadie se ha dado cuenta. Si buscas gta6.com te aparecerá como el dominio está comprado, pero no activado, al igual que gtav.com, pero si buscas gtav.com o gta5.com te va directamente a la página oficial de GTA 5, cosa que no se le daría tanta importancia en una primera instancia, pero este dominio fue actualizado en abril de 2022 y es en mayo de 2024, es decir que en el peor de los casos tendré que actualizarlo o ponerlo en marcha por estas fechas, que misteriosamente son las mismas donde aparecen en los nuevos reportes donde invertirán muchísimo dinero en marketing, en desarrollo o lanzamiento de sus próximas entregas, que claro, no tienen un nombre específico, pero no creo que sea por My Little Pony Online o GTA Online o sitios cariñosos. Obviamente están planeando algo grande, y esto fue mucho antes de que sacaran el trailer de GTA 6, y esto es información completamente verídica, al igual que la siguiente, y es que cada vez falta menos para el segundo tráiler, y solo cosa de meses para que veamos aún más información de este mismo videojuego. Por lo mismo solo nos queda esperar, ya que puede ser cosa de meses o semanas para que tengamos aún más información del mismo videojuego. Espero que te haya gustado el video, recuerda ponerme en comentarios qué es lo que más te gustó del mismo. Un like y suscripción se agradece muchísimo. Chau.